Bienvenidos a la clase número 3 del módulo Introducción a la Ciencia Política. Hoy trabajaremos sobre democracia y autoritarismo en el debate contemporáneo. Para ello abordaremos los siguientes subtemas: la conceptualización teórica de la democracia contemporánea, es decir, la relación entre democracia y poliarquía, los desafíos y supervivencia de la democracia en América Latina, específicamente el caso argentino, y finalmente trabajaremos con el poder en los regímenes no democráticos, distinguiendo lo que es autoritarismo y totalitarismo. Comenzaremos con una breve introducción histórica de la democracia. El término democracia tiene su origen en dos palabras del griego: demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Podríamos traducir entonces que el concepto de democracia se ha entendido como el gobierno del pueblo. La democracia en la antigua Grecia enfatizaba la participación activa de los ciudadanos en la vida política de las polis, considerada ciudad-estado. Las decisiones se tomaban en asambleas públicas, donde los ciudadanos discutían y votaban sobre los asuntos importantes para la comunidad. Participaban de manera directa, es decir, sin intermediarios o sin mediación, mejor dicho, de sus representantes. Si bien los antiguos griegos fueron quienes inventaron la palabra democracia, esta representó un problema político para ellos, porque no dejaron nunca de mirar la democracia con recelo y desconfianza. En el siglo XVIII, algunos teóricos realizaron un intento de trasladar el modelo griego, es decir, este modelo ateniense, a un contexto específicamente del Estado territorial europeo. En este caso, la democracia electivo-participativa fue la forma de adaptar este modelo entendido como ideal a una situación nueva. Para realizar una conceptualización teórica de la democracia, tenemos que tener en cuenta que en el mundo académico vamos a encontrar un sinfín de definiciones de esta palabra. ¿Por qué? Porque la democracia no consiste en un conjunto único y exclusivo de instituciones, sino que existen distintos tipos de democracia, que van a depender tanto de las condiciones sociales como económicas de un país, de qué tan establecidas se encuentran las estructuras estatales y de las prácticas políticas que llevan a cabo los gobernantes de ese país. Nos parece importante recuperar la definición de democracia política moderna que realizan autores como Philip Smeaton y Terry Green Carr. Ellos definen la democracia política moderna como un conjunto de gobierno en el que los gobernantes son los responsables de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes electos. ¿Pero qué quieren decir todos estos conceptos en la definición de democracia? En primer lugar, partiremos por definir el concepto de sistema de gobierno, entendiéndolo como un conjunto de modelos que establecen los mecanismos para poder acceder a los altos cargos públicos. Es decir, se van a determinar cuáles van a ser las características que van a distinguir a los actores que pueden o no acceder a esos puestos, especificar qué estrategias se van a emplear para que puedan acceder a los mismos y fijar qué normas se van a seguir en la toma de decisiones relacionadas con el compromiso público. También es clave entender que la democracia depende de la existencia de los gobernantes, es decir, de quienes ocupan cargos de autoridad especializada y tienen la facultad de emitir órdenes legítimas. Como dijimos, todas estas acciones ocurren en un terreno público. ¿Pero qué es un terreno público? Se alude, entendiendo a un terreno público, a la vinculación de la sociedad mediante la confección de normas y apoyada por la coerción estatal. Es un componente que puede variar mucho entre las democracias, ya que su contenido va a depender de las distinciones que se establezcan entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad, y las necesidades colectivas y las preferencias individuales. Los ciudadanos son la clave para que puedan existir las democracias. En la actualidad, al menos en lo que compete a las democracias contemporáneas occidentales, luego de largas luchas para poder eliminar los impedimentos, los criterios de inclusión de ciudadanos son generales, es decir, que actualmente ya no se distinguen a los ciudadanos por el género, la clase social, la alfabetización y la raza. En lo que refiere al término de competencia, hay una diferencia entre las democracias clásicas y las democracias modernas. En las democracias clásicas
se apelaba a que la ciudadanía reunida buscara llegar a un acuerdo común. En las democracias modernas se ofrece una variedad de procesos competitivos y de canales para que se expresen los intereses y los valores, tanto asociativos como partidarios, funcionales y territoriales, colectivos e individuales. Por cooperación, se entenderá a los actores que tienen poder de actuar de manera colectiva, ya sea mediante partidos políticos, asociaciones o movimientos para elegir candidatos, tener influencia en las políticas y presentar peticiones a las autoridades. Finalmente, el concepto de representantes se carga de hacer la mayoría del trabajo en las democracias modernas. ¿Por qué? Porque los representantes suelen ser los políticos profesionales que dirigen su carrera a ocupar cargos estratégicos. Para analizar la relación entre democracia y poliarquía, tenemos que tener en cuenta que la poliarquía no es una desviación o degradación de la democracia, sino que es una descripción más realista de cómo funcionan las democracias en las sociedades complejas y plurales. La democracia en su concepción ideal lo que hace es representar un sistema de gobierno donde el poder emana del pueblo y se ejerce para su beneficio. Sin embargo, el politólogo estadounidense Robert Dahl, cuando estudia las democracias que realmente existen, llega a la conclusión de que debe introducir el concepto de poliarquía para describir de manera más precisa cómo funcionan las democracias contemporáneas en la práctica. La poliarquía reconoce que el poder no se concentra en un solo punto ni emana directamente del pueblo como conjunto, sino que se distribuye entre múltiples centros de influencia y de poder. Las acciones políticas se corresponden con prácticas llevadas a cabo por los colectivos y no por sujetos individuales aislados. Para que un sistema político pueda considerarse una poliarquía, debe cumplir con ciertas condiciones fundamentales, que son los principios que Robert Dahl menciona en su libro La poliarquía. Entre ellos encontramos la existencia de funcionarios electos, elecciones libres, periódicas e imparciales, sufragio universal, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión y asociación, acceso a fuentes alternativas de información y la existencia de instituciones que garanticen que las políticas gubernamentales dependan del voto. Para mencionar los desafíos y supervivencia de la democracia en América Latina, tenemos que tener en cuenta que las democracias latinoamericanas han tenido que enfrentarse a una serie de cambios institucionales y de regímenes que han atentado contra la estabilidad del régimen democrático. Un autor como Pérez Liñán intenta dar una respuesta a ello haciendo énfasis a dos grandes factores. El primero de ellos es el diseño institucional, que se centra en los problemas de la constitución presidencialista y el funcionamiento de los partidos políticos. El segundo factor son las cuestiones estructurales, donde se hace énfasis a asuntos relacionados con el desarrollo económico, las desigualdades sociales y la dependencia de los recursos naturales. También, el mismo autor hace mención a que existen 4 grandes bloques de variables que pueden desencadenar la supervivencia o la inestabilidad de la democracia. Estas variables lo que hacen es permitirnos analizar las situaciones democráticas particulares de los gobiernos latinoamericanos. Una de las variables son las preferencias de los actores. Acá se va a tener en cuenta el promedio anual, tanto del gobierno como de la oposición, y las medidas normativas en pos de la democracia de cada país y año. Otra variable son los factores institucionales, donde se contemplan los poderes constitucionales del presidente, el tamaño del partido del presidente en la Cámara Baja y el tamaño de la coalición del presidente. Otro bloque son las condiciones estructurales, donde se incluye el Producto Bruto Interno Per Cápita, el crecimiento económico, la cantidad de población económicamente activa en el sector industrial y una medida de los recursos naturales que captura. El último bloque entran todas las explicaciones posibles para analizar, que tienen que ver con los efectos de la difusión democrática, el número de protestas sociales en contra del gobierno, la naturaleza semidemocrática del régimen y la consolidación democrática. Un claro ejemplo de desafíos y supervivencia de la democracia en América Latina es el caso argentino.
La experiencia democrática argentina, particularmente desde el retorno a la democracia en 1983, ilustra la compleja interacción que se da entre los elementos institucionales y estructurales que configuran un sistema democrático moderno. La transición democrática argentina se inicia tras la última dictadura militar, y esto marca el comienzo de un proceso de reconstrucción institucional que permite observar en la práctica los elementos fundamentales de la teoría democrática. Estos elementos implican el restablecimiento de las instituciones democráticas básicas, como por ejemplo, elecciones regulares y competitivas, división de poderes, libertad de prensa y expresión y el fortalecimiento del sistema de partidos. Como desafíos iniciales en el retorno a la democracia, se incluye la subordinación militar al poder civil, la reconstrucción del sistema judicial y la recuperación de las instituciones republicanas. Los desafíos estructurales que enfrenta la democracia argentina aún hoy son particularmente relevantes para comprender las relaciones económicas y de estabilidad democrática. La persistente inestabilidad macroeconómica, que se caracteriza por ciclos de crisis recurrente, inflación persistente y volatilidad cambiaria, han impactado en la confianza institucional y han generado tensiones sociales que ponen a prueba la resistencia del sistema democrático. No debemos olvidar también que la desigualdad y la pobreza han afectado la calidad de la participación democrática, manifestándose en fenómenos como el clientelismo político y la desigualdad en el acceso a los recursos. Como respuestas institucionales a estos desafíos, se han incluido la implementación de programas sociales y políticas de inclusión, así como el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Por último, cabe mencionar que el caso argentino demuestra que la democracia es un proceso continuo de construcción y adaptación, donde los factores institucionales y estructurales están íntimamente relacionados. La estabilidad democrática requiere un delicado equilibrio entre diversos actores y poderes, mientras que los desafíos económicos impactan directamente en la calidad democrática. Por último, retomaremos el poder en los regímenes no democráticos, especialmente en el autoritarismo y en el totalitarismo. Comenzaremos por definir algunas características de los regímenes autoritarios. En este tipo de régimen no se reconoce la sociedad política ni su autonomía. En las etapas en las que el régimen cuenta con mayor estabilidad, la estrategia que emplean los gobernantes consiste en implementar medidas que mantengan a la sociedad civil al margen del ámbito político, con un bajo nivel de participación y siempre ejerciendo un control de quien detenta el poder hacia la sociedad. También tenemos que tener en cuenta que otra característica del régimen es que emplea aparatos represivos de gran edificación para evitar que se lleven a cabo las movilizaciones, y ello repercute en las estructuras de movilización, lo que hace que sean controladas. En cuanto a la idea de pluralismo limitado, se destaca lo crucial de poder identificar individualmente a los actores clave en cada régimen autoritario, lo que permite entender de qué manera se va a estructurar el régimen y qué tipo de políticas llevará a cabo. Otra característica que tiene el régimen autoritario como central es que su legitimidad se va a fundamentar en base a algunos valores como por ejemplo la patria, la nación, el orden, la jerarquía y la autoridad. La ideología del régimen le va a otorgar contenido y sentido a la participación, lo que hará que sea controlada o limitada de acuerdo al propósito del líder. Ahora pasaremos a nombrar algunos elementos clave que caracterizan al régimen totalitario. Los regímenes totalitarios se califican a partir de una serie de criterios, como el primero de ellos, la existencia de un partido único con una estructura jerárquica y burocratizada que se articula mediante una estructura compleja de organizaciones diseñadas para integrar, politizar, supervisar e incentivar la participación de toda la sociedad, y al mismo tiempo se asegura la total subordinación de otros actores relevantes, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la burocracia y la Iglesia, subordinadas obviamente al partido único, que es el que asume un rol central y clave en el régimen totalitario. La legitimación y el mantenimiento del régimen se da a través de una ideología definida, que es también la que le da sustento a las políticas de movilización. Otra característica es que la movilización es impulsada por la ideología y respaldada por organizaciones partidarias y sindicales
que se encuentran bajo la subordinación del partido único. En la cúpula del partido se va a concentrar un pequeño grupo o un líder. Y por último, los límites en este tipo de régimen no son previsibles al poder del líder, lo que puede desencadenar en amenazas de sanciones. Para esta clase sugerimos la lectura de la ficha de cátedra clase 3. Desde ya, muchas gracias.